Hola, buenas tardes. Bueno, también celebro que se inicie esta cátedra libre que reúne a SUTEBA y a la Universidad Nacional de La Plata, y les agradezco enormemente la presencia física o virtual en esta ocasión. Y para quienes empiezan hoy el seminario, que no lo pudimos empezar antes porque hubo paro, les pido que le den el presente a Belén Cafiero, que levanta la mano por allá antes de retirarse. Bueno, la cátedra libre se llama Habitar la Escuela y creo que nos convoca a pensar algunas preguntas básicas sobre las cuales nuevamente tenemos que dar algún tipo de posición, ¿no? ¿Qué es una escuela? ¿Qué puede la escuela? ¿Qué desafíos se abren hoy? Estamos en un tiempo en que volvemos a transitar preguntas básicas y nunca es malo que transitemos las preguntas fundantes de nuestra tarea o de nuestras ideas. Y para pensar en esto se me ocurrió traer un cuento un poco viejito, por dos motivos. Uno, porque creo que nos puede ayudar a pensar algo en torno a estas preguntas, y además porque siempre es bueno tener un cuento. Y este es un cuento de Isaac Asimov que fue publicado por primera vez en 1951. Se llama ¿Cómo se divertían? Y dice así: Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió: hoy Tommy ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que cuando él era pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas, que eran amarillas y se arrugaban, y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías a la página anterior, contenía las mismas palabras que cuando las leías por primera vez. Caray, dijo Tommy, qué desperdicio. Supongo que cuando terminás el libro lo tirás. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado 1 millón de libros y sirve para muchos más. Yo nunca la tiraría. Lo mismo digo, contestó Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13. ¿En dónde lo encontraste? En mi casa. Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. En el ático. ¿De qué trata? De la escuela. ¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí sabía, y al cabo de 1 hora allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con una enorme pantalla en donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba Margie era la ranura por donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los 6 años, y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamén. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. No es culpa de la niña, señora Jones, le dijo a la madre. Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en un nivel adecuado para los 10 años de edad. Pero el patrón general de progresos es muy satisfactorio, y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se llevaran al maestro. Una vez se llevaron al maestro de Tommy durante todo un mes porque el sector de historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy, ¿quién querría escribir sobre la escuela? Tommy la miró con aire de superioridad, porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la de hace cientos de años. Y añadió altivo pronunciando la palabra muy lentamente, siglos. Margie se sintió dolida. Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó el libro por encima del hombro de Tommy y añadió, de cualquier modo, tenían maestro. Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal, era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro? Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante listo. Claro que sí, mi padre sabe tanto como mi maestro. No es posible, un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme.
Tommy soltó una carcajada. ¡Qué ignorante eres, Margie! Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. ¿Y todos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad de cada niño al que enseña y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. No he dicho que no me gustara, se apresuró a decir Margie. Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún no había terminado cuando la madre de Margie llamó. Margie, escuela. Margie alzó la vista. Todavía no, mamá, ahora, chilló la señora Jones. Y también debe ser la hora de Tommy. ¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela?, le preguntó Margie a Tommy. Tal vez, dijo él con petulancia, y se alejó silbando con el libro viejo y polvoriento debajo del brazo. Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la misma hora todos los días, excepto sábados y domingos, porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. La lección de aritmética de hoy, habló el maestro, se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la ranura adecuada. Margie obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vecindario, se reían y gritaban en el patio, se sentaban juntos en el aula, regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse a hacer los deberes y hablar de ellos. Y los maestros eran personas. La pantalla del maestro automático centelló. Cuando sumamos las fracciones, 1/2 y 1/4. Margie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos. Pensaba en cuánto se divertían. Bueno, ese es el cuento de Asimov, que impacta mucho por el tiempo que transcurrió y porque en este tiempo tuvimos la pandemia y en algún momento nos parecimos bastante a esa escuela. Y creo que también nos impacta porque presenta de algún modo a las escuelas, los maestros y al conocimiento que periódicamente vuelve a aparecer sobre la escena pública como una expectativa acerca de lo que la escuela es, lo que la escuela hace y lo que la escuela puede. ¿Qué es el docente? Bueno, es un maestro automático, ¿no? Un aparato que lo sabe todo. Los docentes a veces somos medio aparatos, sobre todo cuando creemos que lo sabemos todos o nos ponemos en pose de saberlo todo, pero este es un aparato que funciona con botones, con tarjetas, que explica, que toma pruebas estandarizadas, y se parece un poco a algunas imágenes que hay sobre lo que debería ser un docente, ¿no? Alguien que llega al aula, recita todo lo que está escrito en un libraco que se llama currículum, que después toma pruebas estandarizadas, las entrega para que sean evaluadas y sigue su curso, ¿no? Hay una expectativa de que la subjetividad del maestro quede borrada detrás de ese ser, el aparato que funciona de manera automática. Hay también en el cuento una imagen del conocimiento, ¿no? El conocimiento es algo acumulable, es algo cosificado, se tiene mucho o poco, se da o se pide, es algo que uno captura y que precisamente lo puede ir dosificando y entregando en cuotas. Y muchas veces tenemos en nuestro sistema educativo y en la opinión pública cierta imagen del conocimiento como esa cosa acumulable que se parece mucho a información, a datos, a cuestiones que uno puede reunir en algún lugar y medir a ver cuánto hay y cuánto no hay. Retomaba un texto de Alfred Whitehead, también a mediados del siglo XX, donde decía: al educar al niño en la actividad del pensamiento, debemos cuidarnos por sobre todas las cosas de las que llamaré ideas inertes, es decir, ideas que la mente se limita a recibir pero que no utiliza, verifica o transforma en nuevas combinaciones. La educación con ideas inertes no es solamente inútil, es sobre todo perjudicial. Pensaba cuánto de la expectativa que hay sobre la escuela es que en la escuela circulen ideas inertes, ideas que se puedan luego capturar, a veces ya están metidas en la ranura adecuada a través de esas pruebas estandarizadas. ¿Y qué es la escuela? En el cuento, la escuela no es un espacio físico, es básicamente una condena a la cual están condenados, valga la redundancia, chicos y chicas, con el deber de conectarse al aparato que enseña. Y pensaba, bueno, cuántas veces nuestro alumnado, nuestro estudiantado vive la escuela como una condena. Creo que ahí también está el sarcasmo de Asimov, que publicó este libro en una revista para chicos, donde trataba de advertir que estaban viviendo algo que podía ser valioso, aunque no les pareciera valioso en el momento en que lo estaban viviendo. Y creo también que nos pasó
a todos, a todas, en el tiempo de pandemia, que pudimos advertir que la escuela no cabía en las pantallas. Digo, en las pantallas hubo enseñanza, hubo aprendizaje, hubo continuidad pedagógica, hubo un esfuerzo de mantener algo de la cotidianidad, pero la escuela no cabe en las pantallas, porque la escuela es ante todo un encuentro cara a cara donde nos encontramos los que somos diferentes y que tratamos de construir algo en común. Donde precisamente porque somos diferentes, porque tenemos distintas tradiciones culturales, distintas creencias, distintas opciones de vida, distintas orientaciones, distintos caracteres, distintos ritmos, tenemos que aprender unos de otros y unos con otros. Y eso no cabía en la pantalla. Eso es algo que cotidianamente a veces nos resulta molesto y extrañamos mucho durante el tiempo de pandemia. Creo entonces que podemos preguntarnos qué es y qué puede una escuela, teniendo en cuenta que la respuesta que demos es una respuesta histórica, situada. Es una respuesta que tiene que ponerse en diálogo con la sociedad que vivimos en cada época y en cada lugar. ¿Y cómo es esta sociedad que estamos viviendo hoy? Tomo acá un texto de Eric Sardin que plantea: es probable que en los años post-coronavirus emerja un fascismo de nuevo cuño. Estaría hecho de otra materia y procedería no de un poder que busca someter cuerpos y espíritus a su ideología, sino de una multitud de individuos que solo se remiten a sus propios credos, forjados antes que nada por el resentimiento y su resolución de obtener, cueste lo que cueste, su tajada. Por eso se lo podría calificar de fascismo individual atomizado. La subjetividad decepcionada, revanchista y obstinada guiaría las conductas. Este fascismo estaría latente y tendería a expandirse más según la amplitud de la crisis por venir y las respuestas que se intente dar al fenómeno. Lo que está planteando este texto es que la imagen que tenemos del fascismo del siglo XX, que es un fascismo autoritario, de disciplinamiento, de órdenes de arriba hacia abajo, se fue desplazando por otro autoritarismo que pareciera ir de adentro hacia afuera, y es aquel que corta el lazo con el que está al lado. Es el de aquel que dice: a mí me importa lo mío y del resto que cada uno se ocupe de sí mismo. A mí me importa salvarme y que el resto cada uno se salve por sí mismo. A mí me importa resolver lo que necesito y lo que quiero y que del resto cada uno se ocupe de lo que necesite y de lo que quiere. En este contexto, el individualismo es un cáncer que corroe por dentro el sentido democrático de nuestra sociedad. Y en buena medida, creo yo, la tarea de la escuela es construir las bases de sociabilidad que hacen posible la vida democrática, y de algún modo el enemigo a combatir es ese fascismo individualista. La función central de la escuela es social y consiste en construir lo común. Creo que pensarlo de ese modo nos lleva a reorientar la mirada sobre lo que la escuela es y hace. Se trata de tejer lazos entre personas que somos diferentes, porque muchos rasgos nos hacen diferentes, pero precisamente nos construimos algo común. Lo común no está en la naturaleza, es lo que construimos históricamente, y que si en algún momento dejamos de construirlo, tiende a desilvanarse, a deshilacharse, a deshacerse. La escuela tiene sentido si cada uno encuentra ahí mejores herramientas para ejercer el propio poder, para cuidar de sí mismo y para entrelazar su proyecto con proyectos de otras personas, ¿no? Lo propio, el cuidado de sí mismo, que es como Foucault definía la ética, y la construcción de lo común, la política. Eso en un contexto donde, además de tener esta mirada fuertemente sesgada por el individualismo narcisista, el contexto social va mostrando un desamparo cada vez mayor, ¿no? Tomo también un texto ya clásico de Galeano que dice: día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Agregaría este texto: en lugar de televisor pongamos pantalla, porque no es hoy la pantalla principal el televisor, pero se han multiplicado las pantallas que tienen a los niños prisioneros. Y agreguemos al niño, adolescentes y jóvenes.
efectivamente hay procesos culturales que intervienen en la subjetividad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y tratan de mantenerlos prisioneros en un lugar social, en un destino. El trabajo de la escuela es ser un espacio de provocación cultural, es ser un trabajo de impugnación de destinos preasignados. Me acordaba de un chico aymara que hizo su primer grado en una escuela de Jujuy hace unos cuantos años y que ya siendo adulto contaba que cuando era chico iba a la escuela y él sabía que decían su nombre pero no respondía nada porque no sabía cómo se decía en castellano, porque él hablaba en aymara. Y yo siempre que leía esa anécdota me imaginaba a la maestra pensando, ¿qué le pasa a este pibe, ¿no? Que no contesta cuando le estoy preguntando? ¿Le faltará algo que no tiene en la cabeza? Bueno, el pibe se llamaba Evo Morales y llegó a ser presidente de Bolivia. Tenía mucho en la cabeza, lo que no tenía eran las claves para poder intervenir ahí. Por suerte, creo yo, esa maestra no tenía tantos prejuicios sobre ese chico aymara. Pero también imagino a veces la maestra de Ernestito Guevara Lynch de la Serna, ¿no? Con todos esos apellidos va a ser un cajetilla seguro cuando sea grande. Y lo bueno, lo rico de la escuela es que no tenemos la menor idea del futuro de quienes tenemos delante. Nuestro trabajo es precisamente impugnar cualquier discurso que pretenda imponerles un futuro preasignado. Precisamente por eso es que la escuela tiene como tarea específica socializar a través del conocimiento, hacer una provocación cultural y sobre todo invitar a reconocernos mutuamente en ese espacio común del aula. La escuela puede mucho en términos de reconocimiento. No vamos a resolver muchas de las desigualdades sociales que exceden las posibilidades de la escuela, pero el cara a cara de la escuela tiene una potencialidad enorme. Encontrarnos ahí nos da la posibilidad de reconocernos, no en la lógica del me gusta que provoca ese individualismo narcisista, sino en la lógica de no te conozco, quiero que me conozcas, quiero darme a conocer. Vivimos, y lo decía Martín claramente, tiempos de desazón, de incertidumbre, tiempos de crisis, y eso también va erosionando nuestra manera de insertarnos en el mundo. Y tomo, para cerrar, dos sentimientos que menciona Spinoza como sentimientos básicos del ser humano. Él habla de que los seres humanos tenemos como sentimientos estructurantes el miedo y la esperanza, que son dos sentimientos contradictorios, pero al mismo tiempo constitutivos de la subjetividad. El miedo, dice Spinoza, es una tristeza que surge de un futuro desagradable del que no estamos seguros. Es decir, tenemos miedo porque puede llegar a pasar algo que no sabemos si va a pasar. Si estuviéramos seguros de que va a pasar, sería pavor, ¿no? Estaríamos absolutamente desencajados. Pero tenemos miedo porque algo puede llegar a pasar. Y la esperanza, por otra parte, es una alegría que surge de un futuro agradable del que no tenemos certeza, pero que puede llegar a pasar. Tampoco tenemos certeza. Si tuviéramos certeza no tendríamos esperanza, sino que estaríamos saltando una pata. Pero dice Spinoza que precisamente porque no tenemos claridad acerca del futuro, oscilamos entre el miedo y la esperanza. Y que esa combinación es muy buena, porque la esperanza sin miedo se vuelve estúpida, es una esperanza boba. Y el miedo sin esperanza nos paraliza. Entonces parte de la conformación de la subjetividad tiene que ayudarnos a entrelazar miedos y esperanzas, tratando de que la esperanza supere en un puchito al miedo, pero que en ningún momento lo anule, precisamente porque estamos caminando hacia un futuro que desconocemos. Y precisamente por eso dice Biglietti que la esperanza crece desde el pie, porque caminamos, porque estamos haciendo historia mientras hacemos nuestra vida en esta sociedad, y porque vamos caminando tenemos esperanza que va creciendo desde nuestro pie. Muchas gracias.